Te damos el honor, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, porque eres Rey precioso, porque eres Dios maravilloso. Porque hoy soltamos, Señor, toda carga que hemos traído, Señor. Hoy nos declaramos libre en ti. Nos has sacado a libertad, Padre. Y en esa libertad queremos vivir y permanecer siempre, Padre. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias, mi Señor. Te bendigo, te alabo, te exalto a ti, porque eres Rey precioso, porque eres Dios maravilloso, porque estás, Señor, aquí para levantar, para sanar. Envía tu palabra también sobre aquellos que están en las clínicas, en los hospitales, Señor. Enviamos sanidad, medicina y declaramos lo que dice tu palabra, que tú cargaste en la cruz del Calvario nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros pecados, Señor. Que como dijo Pablo, Señor, el acta de decretos que en nuestra contraria, tú la clavaste en la cruz del Calvario, Señor, para que viéramos en libertad. Gracias, gracias porque estás aquí, gracias porque lo llenas todo y nos permite gozarnos en ti, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias. Te bendigo, mi Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, mis hermanas. Qué bueno tener momentos preciosos en la presencia del Señor. Amén. Y disfrutar de esa comunión que tenemos con Él. Les envían un saludo de la iglesia en Córdoba, de Montería, de Puerto Libertador, de Montelíbano, y pues están orando mucho por nosotros también, y ellos piden mucha oración. Y es interesante que se han abriendo nuevos campos. Yo digo, Señor, no sé cómo lo estás haciendo. Y pues toda la gloria y toda la honra sea para el Señor, amén. A veces le digo, Señor, necesitamos tiempo para hacer todas las cosas. Y cada vez veo más y estoy más seguro de que Dios es soberano y cumplirá todo lo que se ha propuesto hacer con nosotros, amén. Y yo siempre recuerdo lo que Dios por años nos ha venido diciendo, nos dijo, y cómo haría el tiempo de la extensión de la palabra, de la extensión de lo importante que es la raíz, cómo extiende sus ramas. Y personalmente quisiera, y pues abro un poco el corazón diciendo, quisiera ver un grupo inmenso, grande. Y yo soñé, voy ubicándome más o menos en los años 2000, 2003, 2005, una mega iglesia. Ese era mi sueño, tener un coliseo grandísimo y mucha gente, sí, un ministerio de alabanza así que hiciera sonar los cielos y tronar los cielos y la tierra. Es el sueño de uno, ¿no? Pero un día me dijo el Señor, sí, te vas a extender. Hubo una palabra que me dio una ocasión estando en un momento que le estaba preguntando, y acaba de salir de un ayuno, le estaba preguntando al Señor justamente estábamos en Panamá, y allí había un hombre, en estos días está muy delicado, pero es un hombre que Dios ha usado mucho en palabra profética. No sabe español, así es de que de nosotros no ha escuchado nada. Y eso es bonito porque cuando es así, sabe que la palabra es de parte de Dios. Y él en esa ocasión decía, donde Dios les ha colocado, se comienza a extender. Y se extiende, y se extiende. Y me repitió la palabra como unas 6, 7 veces, y se extiende en una forma que ustedes no se van a imaginar. Y me dio otras palabras y lo comparaba mucho con el río y con las aguas, como se iban extendiendo, iban corriendo. Y justamente le estaba yo pidiendo una palabra de dirección en esos días. Pero uno espera que el otro día sucedan las cosas, ¿no? Si Dios te dice algo, qué bueno que por la tarde ya se estableció. Pero pienso que en los momentos más importantes de nuestra vida, Dios nos abre un panorama así como que nos abre una ventanita y ¡pah!, la cierra. Y ahí vienen palabras como las que dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu te está diciendo. Simplemente, y guárdelo en su corazón. Me gusta la actitud de María, el vaso que utilizó Dios para traer a Jesús. Él dice la palabra que ella guarda todas esas cosas en su corazón. Veía a Simón adorando, veía a una mujer adorando y la guardaba en su corazón. Y yo cuando leo así esa parte de María, digo, qué mujer más sabia. Y cuánto necesitamos mujeres sabias que
que miran las cosas y las conecta con lo que Dios ha dicho. Y cuando uno aprende a conectar lo que acontece en su vida con los tiempos de Dios o con las promesas de Dios, le trae una esperanza y le da una fuerza para seguir adelante en lo que Dios se ha propuesto a nosotros. De tal manera que son procesos difíciles. Difícil, no ha sido fácil. Y alguna vez le dije al Señor, qué difícil. Y me dice el Señor, ¿y quién te dijo que esto era fácil? ¿Sí? Así es de que, bueno, me añadió algo más en esa ocasión. Me dijo, pero no temas, yo estoy contigo. Eso fue todo. Hay veces que las palabras de Dios no son sencillas. Por ejemplo, Ageo, cuando el tiempo de Ageo, el profeta, en el Antiguo Testamento, hay un momento que el pueblo necesita una palabra. Y no fue una profecía larga. Todo lo que le dijo, porque el pueblo se está dando cuenta que estaban en la bancarrota, lo que trabajaban no les alcanzaba, no les cubría del frío, del abrigo, no estaban tranquilos, los borrachos ya no se alegraban con el vino. Y es interesante el capítulo 1 que habla de Ageo. Pero hay algo que sucede en medio de todo eso, que Dios comienza a despertar el espíritu del sacerdote, del gobernador y del pueblo. Y a mí siempre me ha llamado la atención esa frase que está escrita ahí, usted puede leer en el capítulo 1 de Ageo, despertó el espíritu. Y a veces le digo al Señor, necesitamos despertar de nuestro espíritu porque parece que por los problemas, las dificultades o por la abundancia de bendición, nos dormimos. Y me acuerdo una frase que me decía una profesora cuando estaba haciendo el 5º grado de estudios. Y me decía, Landes, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Yo decía, sí, profe, pero no entendía. Y hoy lo recuerdo mucho y lo puedo aplicar en la vida cristiana, justamente eso, ¿no? A veces tenemos tiempos de dormitar y a veces nos vamos al otro lado. Bueno, si Dios dijo eso, pues dejemos que las cosas corran. No, espere. Hay una frase que me gusta también en el Salmo 46, creo que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. Entonces, a veces la cantidad de promesas, cuando no las sabemos administrar, simplemente decimos, bueno, pues si Dios dijo que tiene que cumplir, entonces yo me quedo quieto. Me parece que tampoco es la actitud. Sino estar alerta y conectando las cosas que suceden, que están pasando, teniendo un discernimiento espiritual, un entendimiento espiritual y aplicándolo de acuerdo a lo que la palabra nos ha dicho. Ese es el mejor momento de aprender a esperar al Señor. No moverse por los impulsos. A veces yo quisiera coger y cambiarle el chip a más de uno. A veces, o como dicen cuando en computación o cuando están reparando un equipo, ¿no? Hay que resetearlo todo. Yo no sé cuántos de nosotros necesitamos ser reseteados a veces. Ay, ¿qué programa nos dejaría el Señor y qué otro nos los borraría para siempre? Esto no te sirve, hijo, esto tampoco. Pero son los procesos que Dios a veces hace de nosotros. Y sabe que lo más interesante de mis hermanos, que Él no le pide permiso. Él sabe cuándo actuar. Y Él sabe cómo actúa. Y a veces hace una poda en nosotros. Nos duele. Esto no te sirve, hijo. ¿Me lo entregas? No te lo entrego. Bueno, entonces te lo va a quitar. ¿Te molestas? Estilo Jonás, ¿no? ¿Por qué te molestaste tanto? Porque corté esa plantica que te estaba haciendo sombra. Porque un gusano mandado por Dios, enviado por Dios, se comió el arbolito y él. ¿Te molesta mucho, Jonás? Sí, hasta los huesos. Me fascina cómo contesta Jonás, digo, qué respetuoso. Y él dice, usted no comprende por qué yo tenía que tener misericordia de Nínive. Y son los actuares de Dios que a veces no comprendemos. Pero sí hay cosas bien importantes, muy puntuales que Dios nos pide. Y uno de los temas que especialmente los domingos he venido tratando, el tema de la humildad. Es un tema que necesita Dios, que nosotros se manifieste, inclusive se manifiesta más o se declara más como un fruto del Espíritu Santo en la dependencia que tú tengas de Dios.
he conocido dentro del ministerio y así cuando me toca el Señor, cuando el Señor me permite interactuar con muchos ministerios, ahí uno encuentra, yo no sé si llaman siervos de Dios. Y a veces yo digo, no cabe ni en la ropa porque son tan orgullosos. No son ellos, es Dios. ¿Sí? Hace poco, una orden que me dio, y tenía que viajar dentro de pocos días a Montería, me dijo, no vas a ir todavía. Sí, ¿por qué, Señor? No vayas. No vayas. Y yo, el Señor, necesitó una confirmación. Y me llamó una hermana, me dijo, pastor, yo creo que por este año terminemos así como estamos porque la situación se está poniendo difícil por acá. Yo sé que hay grupos que están ejerciendo presión. Y lo más interesante es que está habiendo un despertar de las semillas que aparentemente estaban muertas. ¿Se acuerdan que les dije en una ocasión? Hay semillas que aparentemente, parece que ya no, ya esas semillas ya, hasta se han olvidado de esas semillas. Y estoy hablando de ministerios que por algunas circunstancias cayeron, por algunas circunstancias no continuaron adelante, inclusive de nietos de pastores. Uno dice, bueno, el abuelo fue muy bueno, ¿no? Un buen pastor, buen predicador, buen evangelista, pero los hijos, nada que ver. Pero en los nietos va surgiendo una semilla nuevamente que comienza a manifestarse, pero con qué fuerza que tiene. Qué tremendo. Y uno dice, Señor, y ellos estoy diciendo tal vez como unos ocho personas así. No tienen lugar, pero comenzaron a moverse y en la medida que se van moviendo, Dios los va respaldando. Y uno dice, definitivamente, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayude a comprender lo que este tiempo. No es fácil, usted escucha las noticias y es una locura lo que pasa, ¿no? Y más aquí en Colombia por personas que no están siguiendo el exterior. Complicado, uno dice, ¿y para dónde va toda esta locura? Y Dios dice, yo tengo control, no te preocupes. Yo tengo el control, sí. Es necesario que pasemos por momentos difíciles, sabiendo que Dios es soberano en todas las cosas. ¿Qué es lo importante de nuestra parte? Es estar confiados en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y que la gloria de todo lo que se alcance sea para Dios y no para nosotros. Como les decía, mi sueño, y yo lo he compartido con alguna persona, era una mega iglesia. Y él dice, no, los planes que tengo contigo es otra cosa. Y a veces yo considero que he retrasado procesos por no tomar decisiones en el momento preciso. Y eso sí lo tengo que confesar delante de Dios. Pero le digo, bueno, Señor, está bien. Yo sé que tú nos das la fuerza para seguir adelante. Y lo que tengas que hacer, hazlo, Señor. Y en ese es parte del tema que estaba compartiendo. Y en ese estilo he conseguido unas perlas en la palabra que yo digo, Señor, porque yo no entendía antes esto. Y hay cosas que me pongo a comparar de mensajes que di por allá por los años 80, 90. Era un líder y estaba empezando. Señor, yo qué locura enseñé. Esto no es lo que dice tu palabra. La aprendí de alguien que me la enseñó con honestidad, porque era lo que había aprendido y a lo mejor se lo enseñó otra persona, pero nunca fuimos a la Biblia si lo que estaba diciendo era verdad. Señor, interesante. Y en la medida que uno se dispone para el Señor, y lo estoy diciendo también por la experiencia que he tenido, Dios le va revelando la palabra y le va comisionando en todo aquello a lo cual Dios te ha llamado. Lo único que puedo decirles con toda seguridad, mis hermanos, mis hermanas, Dios no te va a colocar una carga que tú no puedas llevar. Esa es una verdad. Dios no te va a entregar algo que tú no lo puedas administrar. Y si te falta algo, Dios te dará la capacidad para hacerlo. A veces hay hermanas que dicen, ¿por qué me tocó estos hijos tan difíciles, Señor, tan complicados? Y si escuchara usted una voz de Dios que te dice, era lo que tenía para ti, porque tiene la capacidad, porque lo puedes hacer. Amén. Y a veces en el afán de querer, yo no sé si usted ha escuchado, hay muchas anécdotas de cuando el gusanito está en el capullo todavía, donde va a salir en la oruguita que luego se mete en ese capullo. Si usted trata de abrir ese capullo antes de tiempo, daña la mariposita que va a salir de ahí. Déjala que ella misma rompa todo su cascarón, ¿sí? Y salga
y va a estar completa, pero si usted llega por casualidad, por curiosidad, para ver cómo es el bichito que están haciendo ahí, el animalito que está saliendo ahí, lo echas a perder todo. En los procesos de Dios son iguales, los aceleramos simplemente, estilo Abraham y Sara, tratando de ayudar a Dios con la promesa del hijo. Y el problema que si uno mira toda la trayectoria de lo que las consecuencias vienen hasta el día de hoy con Agar, con Ismael, y todos cómo se pelean la bendición de Abraham. ¿Quién tiene la bendición de Abraham? Los árabes, los judíos, y hasta el día de hoy es el conflicto que tenemos. No lo comprenden muchas personas, pero justamente es eso, ¿no? Una mala decisión. Una mala decisión. Estuvimos hablando sobre eso, ¿no? Cómo a veces cuando en humildad se busca a Dios, pero cuando se da el poder simplemente hace surgir una semilla que estaba ahí apagada, que daña todo lo que Dios está haciendo. Y le estuve hablando del tratamiento que Dios tuvo que hacer con Agar justamente, porque cuando ella tuvo al hijo, por un acuerdo de Abraham y de Sarai, esto después miraba con desprecio a su ama, y Dios le dice, haz el favor y te devuelves allá. Porque yo quiero bendecir también al hijo de Abraham, a Ismael. Y si ponte sumisa a ella. Qué difícil. Señor, pero es que no te das cuenta que me humillan, que yo soy como la ovejita negra. Te humillaste, vas allá. Y hay cosas en los procesos de Dios que dicen, es necesario ese proceso. Es mal, lo pudiera decir de esta manera, es necesario que te procesen a través de circunstancia para que se manifieste y se forme dentro de ti aquello que Dios está haciendo para ti en la forma que te necesitas. Muchas personas no terminan los procesos, se afanan. Hace algún tiempo estuve acompañando una pareja de líderes que vinieron porque estaban a punto de separarse por algún problema que ellos tenían. Eran muy fuertes en el ministerio, muy fuertes. Unas destrezas que, Dios mío, asombrosas como hacían las cosas. Pero había un conflicto interno entre ellos que afuera eran líderes fuertes, pero adentro se trataban se agarraban a golpes. Él y ella y ambos eran crecidos en el conflicto. Si él se descuidaba, ella le rompía más de una huella en la cabeza. Y si ella se descuidaba, no eran poco porque él aprendió defensa personal. Entonces imagínense la batalla interna. ¿Sí? Y gracias a Dios ellos comenzaron a formarse y arreglaron de su hogar el 80%. En la evaluación que hicimos más o menos el 80%. Y yo le dije, completemos el proceso. Y una palabra que ellos dijeron, yo creo que así estamos bien. Sí, superaron muchas cosas. Afortunadamente, hasta el día de hoy, hasta donde sé, no se han separado. Pero tienen conflictos serios, bien serios. Y yo sé que cuando en el teléfono me aparece el nombre de ella, tienen conflictos. Y yo le he dicho, ¿por qué no terminan los procesos en Dios? ¿Por qué tratamos a veces de dañar los procesos de Dios que inclusive está haciendo dentro de nuestro corazón y nuestra vida? Ahora, vamos a la palabra. Y voy a empezar leyendo, voy a utilizar varios textos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Él está hablando a los jóvenes, pero también de un sometimiento que a veces no nos gusta. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. 5 y 6 voy a leer. Dice, del mismo modo, Nueva Traducción Viviente voy a leer, ustedes sigan en la versión que tengan. Del mismo modo ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Yo creo que este texto en este tiempo sí que sería interesante, más que todo por la corriente que hay en esto, que hay en la sociedad. Vuelvo y leo. Del mismo modo ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los más ancianos. Y todos vístanse con humildad, es decir, tanto jóvenes como ancianos, vístanse de humildad en su trato los unos con los otros. ¿Por qué? Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Una de las frases que yo repito mucho en el devocional desde hace algún tiempo es que el saludo debe ser gracia y paz. ¿Amén?
¿Sí se acuerdan? Yo insisto mucho en el devocional Gracia y Paz. Gracia y paz. Porque es el saludo que Pablo hace, lo tomé de ahí, ¿no? No sé si es una locura mía, pero lo tomé de ahí, que Pablo en todas las cartas cuando habla, en el saludo que le hace a las iglesias, es gracia y paz a vosotros. Y alguna vez me pregunté, Señor, ¿por qué el saludo de Pablo siempre es así? Porque realmente lo que necesitamos es la gracia de Dios, el respaldo de Dios en todo lo que emprendemos, que ese es un toquecito que viene de parte de Dios, pero que también esa gracia se extiende hacia las personas que están hacia nosotros en cualquier cosa que tengamos que hacer, sea en la casa, sea en el trabajo, sea en los estudios, sea hasta con nosotros mismos. Y la paz. Necesitamos esa paz de Dios que, como dice también Pablo en otra ocasión, gobierna en nuestros corazones. Es importante. Y aquí es bien interesante porque él dice, Dios se opone, Dios resiste, dice la versión del 60, a los soberbios, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Quiere aumentar la gracia de Dios? Humíllese delante de la presencia del Señor. Así de sencillo. Humíllese. Y versículo 6, que también leo de primera de Pedro capítulo 5, dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios. Y ese "y" pudiera prolongarlo. Y a su debido tiempo, Él, Dios, lo levantará. Y me gusta esta versión que dice, con honor. Con honor. Muchos se levantan, pero sin honores. Dios te levantará con honor. Y creo que este versículo, y lo tomé porque es bien interesante en la forma como lo está expresando a través de Pedro, y lo está diciendo con autoridad porque el Pedro que caminó con Jesús, usted se dio cuenta que era bien complicadito. Era bien complicado y era el primero que quería hacer todas las cosas, el que quería sobresalir siempre se adelantaba, aunque era del círculo íntimo de Jesús. Pedro, Jacobo y Juan. Eran los tres, y luego alrededor de esos tres estaban los otros discípulos. Y era fuerte lo que se manifiesta. Y él dice y da ese consejo, y vuelvo y retomo el versículo 5. Dice, del mismo modo ustedes los más jóvenes tienen que aceptar con autoridad. Pero sobre todo creo que una de las definiciones que está escrito de la humildad en este versículo es lo que dice seguidamente ahí en el versículo 5. Y todos vístanse de humildad. Vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Ahora, pudiéramos dar muchas definiciones de lo que es realmente la humildad. Alguien la definió como, es pensar menos en nosotros y más en los demás. Es en el trato que le damos a los demás, donde realmente se manifiesta si hay humildad en su corazón o no. Hay veces dicen, ¿y este quién es? Y como que mirando, Pedro nomás cuando, ahí en el capítulo 21 de Juan, es bien interesante en el Evangelio, mira hacia atrás y ve que Juan le está pisando los callos, digo yo, y se queda y dice, ¿y este? ¿Y este qué? Y le dice el Señor Jesucristo, si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿usted qué? Preocúpese en seguirme. Y lo interesante es que muchas veces nosotros estamos tan pendientes de los demás que nos olvidamos de nosotros. Y depende inclusive ese respaldo de Dios que está diciendo aquí en el versículo. Inclusive la advertencia que al final del versículo 5 es bien interesante. Dice el por qué tener cuidado en el trato los unos con los otros. Porque Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y es lo que me fascina en la Biblia, lo que nos fascina y lo que Dios nos da es la decisión que nosotros tomemos. ¿Quiero mantener mi orgullo? Pues va a tener sus dificultades. El problema con el orgullo es que a veces no lo detectamos nosotros mismos. Lo conocen los demás. Lo conocen los demás. Pero nosotros, orgulloso yo, es que no sabe cómo me arrodillo delante de Dios. No sabe las oraciones, no sabe los ayunos, no sabe lo que yo sé de la palabra, no sabe cuántas veces he leído la palabra.
¿No sabe que yo le pido a Dios y enseguida hay una respuesta de parte de Dios? Es interesante. Y justamente hay un texto que habla de este caso. Y vamos al Evangelio según San Lucas. En el capítulo 18 y Jesús presentó una parábola bien interesante. Capítulo 18 del libro de Lucas, versículo 9. Y aquí detalla perfectamente cuando una persona, a causa de su religiosidad, mira a los demás con menosprecio. Voy a leerlo en esta ocasión en la Reina Valera del 60. Escúchela. Lucas capítulo 18, versículo 9 y al 14. Es bien conocido el texto. ¿Lo tienen, hermanos? Lucas capítulo 18, versículo 9. A veces no doy tiempo para que busquen, de pronto estoy diciendo otra cosa diferente. Es bien interesante lo que está diciendo ahí la palabra. Amén. Escucha cómo dice. A unos que confían en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro, ¿qué? Publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. En el versículo 11. Lucas 18, 11. Vuelvo y leo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo son los otros hombres? Ladrones, injustos, adúlteros. Y tal vez levantó la mirada y como que le faltó a alguien y se quedó viendo al publicano. Ni aun como este publicano. Y sigue la lista. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos. Si no, pregúntele al pastor. De todo lo que gano. ¿Sí? Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y el 14 dice, os digo que ¿cuál este? El publicano. Descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora, es interesante porque, y justamente esta mañana estaba meditando en algunos textos, y hay un versículo que me quitó, me quitó, bueno, tantas cosas que inclusive yo lo he enseñado y lo repito constantemente en los devocionales, que es lo que dice Juan 10:10. ¿Se acuerdan lo que dice? ¿Alguien sabe lo que dice Juan 10:10? El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces me hice una pregunta. Esto me lo sé de memoria, lo repito mucho en los devocionales. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién? ¿Ah? ¿Seguro? Es lo que nos enseñaron. Sí, es lo que nos enseñaron. Pero en el contexto no es así. Porque en el contexto, ahí en Juan 10, está hablando en una palabra, dice, los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltadores. Y está hablando de los religiosos. ¿Sabe qué me pareció interesante? Y me tocó leer el pasaje y releerlo, mirarlo en diferentes versiones. Porque más adelante sí habla del diablo.
más adelante dentro del pasaje. Pero en el contexto está hablando de los religiosos. Cómo los religiosos, los que vinieron antes de Jesús, le impusieron cargas al pueblo que le quitaron la relación con Dios, y cada vez las cargas eran peores que ellos tenían que llevar. Y Jesús tuvo que reprender a los religiosos de ese tiempo porque le impusieron cargas al pueblo que ni siquiera ellos mismos llevaban. Y de eso se aprovecha también, ahí sí vamos a incluir, entonces echemos la culpa al enemigo. ¿Para qué? Por la falta de conocimiento, por no entrar por la puerta, porque es lo que habla el texto, el que yo soy la puerta, dice allí. El que por mí entra, hallará pastos. Entrará y saldrá, dice la palabra. El camino para lo que el Señor vino a introducir, a enseñarnos, para que tuviéramos una correcta relación con Dios. ¿Sabe que me dejó pensando el pasaje? Y es interesante porque, y lo comparo con este pasaje, porque justamente el fariseo, inclusive el contexto de la parábola está en el versículo 9, donde dice: unos que confían en sí mismos como justos y menosprecian a nosotros, dijo también esta parábola. El propósito de la parábola está ahí en el versículo 9, por la cual Jesús está enseñando. Dice, la confianza en sí mismos. Algo que nos enseña inclusive a traer la palabra, lo importante de confiar en nosotros mismos, ¿no? No tengas inseguridad en lo que estás haciendo. Pero si esa confianza te va a llevar a humillar a los demás, a menospreciar, entonces ya esa confianza que tú estás teniendo se está convirtiendo en orgullo y no en una forma de ayudar a los demás. Y hace la lista y comienza a decir: 2 hombres, no eran muchos, subieron al templo a orar. Y los identifica, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo conocía de la palabra. Y es interesante cómo comienza a escribir lo que estaba pasando en el templo. Yo a veces pienso con parábolas como esta que enseñó Jesús, que mire el Señor en el corazón cuando venimos a reunirnos con Él. A veces estamos tan preocupados por las cosas que nos olvida lo más importante de disfrutar ese momento con Dios. Ese momento con Dios. De adorarlo. Para mí es una delicia el devocional por la mañana cuando lo estamos transmitiendo. Yo me desconecto de todo. A veces pasa el día por aquí, a veces salen los perros por ahí, hacen bullas, suben por allá. Y a veces me dice: ¿se acuerda de lo que dijeron cuando subieron? Yo estaba en otro cuento. Yo estaba concentrado en lo que estaba dedicándome en adorar al Señor y en enseñarle al Señor. Me desconecto, no sé lo que pasa, me concentro en lo que tengo que hacer, igual en la transmisión y todo, pero es interesante. Pero el fariseo es interesante porque no está orando a Dios. En lo que está diciendo la palabra, dice: el puesto en pie. Yo no sé si una actitud tiene mucho que ver. Para mí hay momentos en que digo: Señor, quiero postrarme delante de ti, aunque ya mis rodillas me duelen. A veces me gusta tirarme al piso. Alguna vez cuando estamos viviendo en un sitio aquí cerca y yo miro ese piso tan frío, le digo: ay, Señor, me regalas un pedacito de tapete para arrodillarme, Señor. Sí, de un momento a otro apareció el tapete, ni sé ni de dónde. Y alguna vez estaba ahí como caminando de un lado para otro orando y volteo alrededor de la cama y me dice el Señor: ¿no me pidió un tapete para postrarte, hijo? No sé si la actitud, al menos muestra una actitud del fariseo. Dice: puesto en pie, oraba consigo mismo y lo hacía de esta manera. Espero que no sea la oración suya. Dios, lo primero, orar consigo mismo, ¿no? Es mostrar lo que yo soy. Lo que yo soy. ¿Cuántos títulos tengo? ¿Cuántos títulos? Hay momentos que se le sale a uno ¿cómo le llamamos? El ego. Sí. ¿Y quién es usted? Y a veces digo: ¿qué sombrero me pongo? ¿Qué sombrero me pongo? Y luego tiene muchos sombreros, ¿sí? Pablo hace una lista, ¿no? Y él dice: yo soy, dice, en la carne soy esto. Y podemos tener muchos títulos.
Y a veces se identifican por los títulos, por los logros. Bueno, le llamo sombreros. Yo decía, bueno, soy pastor. Bueno, soy de la red. Bueno, soy director del seminario. ¿Y eso de qué sirve? Más responsabilidad. Y uno se puede meter bajo ese sombrero y se compara mucho con el fariseo. Es que yo soy aquí, los mexicanos que me gusta mucho como dicen, no los de la iglesia, otros, yo soy el mero mero. ¿Sí? Es interesante. No, Dios es en mí, no yo, no soy yo. Y es mantener esos pies sobre la tierra. Pero este hombre fariseo no decía mismo, decía, oraba consigo mismo, es decir, alimentaba un ego interior, que es el que muchas veces nosotros alimentamos. Y eso nos lleva a una desconexión totalmente de Dios. Ni siquiera una justificación delante de Dios. Y es interesante porque él hace la lista. Puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Cómo oraba? Bueno, le da gracias a Dios. ¿Cuál Dios? El ego se puede convertir en un Dios. ¿Sí? Me gusta a veces escuchar a los argentinos. ¿Sí? Hace algunos atrás, yo no sé si está hasta ahora, me parece que hay un templo dedicado a uno de los jugadores, a Maradona. ¿Sí? Y adoran a Maradona. ¿Sí? Le hacen altar, sí, justamente. Es eso. A veces hay, y es lo que nos lleva constantemente la palabra a examinarnos. ¿Hay algún Dios dentro de nosotros? En la carrera es un Dios. Los títulos, así sean tanto seculares como también, voy a llamarle espirituales. Se convierten en un Dios. Y es como, ¿qué te respalda a usted para pararse al frente? Yo podría decir que he hecho como 3 seminarios, ya ni me acuerdo cuántos he hecho, yo no sé cuántos cursos he hecho. Ahí tengo una cantidad de títulos que un día que boté un poco que tenía por ahí guardados de cursos de una cosa, de otra, y diplomas, y una vez en una iglesia me dieron un diploma, no sé qué, ni recuerdo qué era, porque asistía a una reunión. ¿Sí? Entonces, si uno lo junta todo eso, uno dice, vea, todo lo que tengo, todo lo que me respalda a mí. No, lo que te respalda es estar al frente de Dios. De lo contrario, no sirve de nada. Títulos son vacíos. Eso es lo que tiene que identificar. Y él comienza a mostrar sus credenciales. Esta es la palabra precisa, credenciales. ¿Cuáles son las credenciales que está presentando? Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Qué orgullo, ¿cierto? Qué confianza en sí mismo, como considerando justo como expresa al principio. ¿Y cómo son los demás hombres? Cuando estaba leyendo hice como esa pregunta ahí intermedia, ¿no? No está en la Biblia, pero ¿cómo son los demás? ¿Cómo considerar a los demás hombres? Ladrones. ¿Sabe que la religiosidad lleva a juzgar a los demás? ¿Sí? Estuvimos en una iglesia hace poco que quería escuchar un poco de la red y querían escuchar un poco de lo que es el seminario y compartiendo algunas cosas. Y había una persona que desde que llegué a la iglesia me dijo el Señor, tenga cuidado con esta persona, porque Él no está interesado en saber de Dios, sino en ver qué mira de ustedes para acusarlos. Y enseguida el Señor me dijo, tenga cuidado con él. Y el Señor, yo no quiero juzgar, pero pues si tengo que tener cuidado, bueno, está bien, voy a tener cuidado. Y hay advertencias que Dios nos da en ese sentido. Sí, hice lo que tenía que hacer, presenté lo que tenía que presentar, pero yo sé que después esta misma persona fue y nos acusó en otro lugar de cosas completamente contrarias a lo que nosotros estamos presentando. Y lo hizo esa persona. Con razón el Señor dijo, tenga cuidado. Después esa persona me hizo algunas preguntas, pero pues fui amable, ¿no? Muy sincero en lo que decía la palabra.
Pero sinceramente, la religiosidad hace sentir único a la persona, que no hay nadie más espiritual que él. Y esto es lo que el fariseo está presentando. Y los demás son ladrones. Los demás son injustos. Y si no, le saco la lista de las injusticias que han hecho conmigo. A ver. Y eso generalmente se hace desde un punto de vista religioso que daña. Injustos. Es más, son adúlteros. Si no tienen otra mujer, si no tienen otro hombre, entonces tienen varios dioses. ¿Sí? Y sigue la lista. Dice, ni como le faltó en la lista mucho más. Y este publicano. Los publicanos en el tiempo de Jesús eran las personas más despreciadas dentro del pueblo de Israel. Porque eran los que le abusaban de cobrar impuestos. No para ellos, sino para un sistema, y eso ellos recibían unos intereses, que era con los cuales ellos se sostenían. Por eso es que muchos, cuando Jesús escoge a Mateo, muchos no están de acuerdo. Porque está sentado en el banco de los tributos y pasa Jesús y le dice, sígame. Y más adelante un grupo de fariseos les dice, usted se junta con pecadores y publicanos y fariseos. Especialmente los publicanos. Y entre ese grupo, justamente cuando uno estudia los discípulos, los 12 discípulos de Jesús, es bien interesante porque cada uno fue sacado de un contexto de vida bien interesante. Pescadores, ¿sí? Con carácter totalmente diferente, para Dios comenzar a formarlos a cada uno de ellos de una manera bien interesante. Y entre ese grupo está justamente un publicano. Tal vez algunos que estaban, que no aceptaban, ¿no? Sí, estaba en una reunión hace poco y querían como escuchar, yo siempre digo que cuando uno quiere avanzar dentro de la iglesia del Señor, especialmente con un grupo de liderazgo, muestre un proyecto de lo que se quiere hacer. Una empresa no llama a un obrero, simplemente le dice, mire, es que quiero fundar una iglesia, un negocio, ¿cómo le parece a usted? Sino que lo contratan porque ya tienen algo diseñado y simplemente viene a formar parte de ese equipo para sacar adelante lo que ya ellos tienen, una visión y una misión de lo que quieren alcanzar. Entonces, no sé por qué en medio del diálogo, digo yo, me parece bien complicado que nosotros, más bien, ellos nos digan lo que tenemos que hacer. Era un grupo casi de formación, y no nosotros entregarles la experiencia que hemos tenido, para que a partir de eso ellos comiencen a caminar en los propósitos que Dios nos ha dado. Y les presenté el caso de Jesús. Jesús no vino a preguntarle a los discípulos cómo vamos a extender el reino, sino que les dio un diseño. Los formó durante 3 años, los comisionó, los capacitó y los soltó. Eso es interesante. Y dentro de ese grupo que tenía Jesús, pues ahí estaba un publicano. Bien interesante. Aquí en esta característica del fariseo, está prácticamente reseñando a las personas que por su religiosidad, por su prevención, por su egoísmo inclusive, por su orgullo, no había nadie como ellos. Y qué bueno, como dice Pedro, ¿no? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué hacía el publicano? Bueno, el versículo 12 sigue hablando, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana. Yo no sé cuánto ustedes ayunan a la semana. Alguien le pregunté, hermano, no, me hizo un reclamo, güey, la cosa. Me dijo, pastor, imagínese que desde que se cerró el local donde estaban, yo no he vuelto a ayunar. ¿Y por qué? Porque no volvieron a convocar ayunos. Ay, Dios. Bueno, sí, es necesario y es importante. Pero yo creo que también una responsabilidad de cada uno. Yo sé los tiempos que tengo que dedicarle. Hay veces que necesito respuesta al Señor y no comienzo a publicar. Esta semana voy a entrar en ayuno. Entro directamente. Preparo sí el cuerpo. Hay que tener cuidado. Hay algunos pasos bien interesantes, ¿no? Inclusive que la Biblia nos enseña, ¿no?
unge tu cabeza con aceite, dice la palabra. Entonces voy a sacar el aceite aquí. No, espere. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que vas a ayunar? Es que necesito bajar de peso. Pudiera ser, pero no es el objetivo. Ahí mismo en el contexto que yo leí del pasaje de Isaías 58, el contexto es el ayuno, es el ayuno que yo escogí de dejar de comer. Voy a parafrasear. No, es dejar la impiedad, es dejar libre al esclavo, es de ser compasivo. Estoy resumiendo, estoy parafraseando todo lo que está diciendo. Es eso. Y muchas veces, sí, a veces dicen, no, pero es que más bien voy a buscar un lugar donde haya ayuno todos los días. Sí, hay iglesias y gloria a Dios por ellas. Hay veces que necesito y a veces busco sitios, a veces me voy para allá para una finca que me presta donde no hay nada que comer ni nada que comprar, solo agua. Hasta la tentación de ir a la tienda a comprarme un dulce de quita, solo agua. Y es bonito un lugar. Así de que cuando quiera romper alguna vez hay un sitio donde a veces voy, inclusive no pasa transporte sino cada 8 días, así de que me quiero venir antes. ¿No? Porque a veces la tentación nos permite el robar la bendición en ciertos casos. Bueno, lo hago yo, no sé si usted lo va a hacer. Pero es interesante. Él está haciendo la lista. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos. Oiga, era buen cristiano. Bueno, buen creyente, ¿no? Porque todavía no era cristiano. Y si uno mira la lista de lo que él está mencionando, y uno puede decir, de todas estas cosas que él está mencionando, bueno, no condeno a los demás por ser ladrones, yo sé que ellos son injustos, tal vez yo no, ellos son adúlteros, yo no. Y lo peor de todo es cuando nos comenzamos a comparar. Nos comenzamos a comparar. No compares tu fe con nadie, es genuina. ¿Sí? Y tú actúas de acuerdo a la revelación que has recibido de la palabra, pero no obligues a los demás a ser como usted. Más bien desafíelos, pero mostrándoles, siendo ejemplos, dice la palabra. Pero hay gente que comienzan a juzgar por el conocimiento. He conocido muchos líderes que de acuerdo a lo que Dios le está diciendo, en ese tiempo a ellos tratan de imponerlo a los demás, y digo, es el peor error. Entonces yo he hecho pactos con Dios y lo pongo como ejemplo. Alguna vez, hace algún tiempo, estaba por una situación complicada, bien complicada. Estaba en proceso de liderazgo, de formación, digo yo. Y me fascinaba la rellena en ese tiempo. No había mejor que comer una buena rellena en el plato y la disfrutaba. Pero entré en un tiempo, yo y Dios, yo no quiero imponer. Cada vez que hablo de esto, a veces me meto en conflicto. Entonces, entré en un tiempo de oración y yo le dije, Señor, voy a hacer un trato contigo. Tú y yo, Señor, tú y yo. A mí me fascina mucho la rellena. No voy a comer más rellena. Sin prejuicios a lo que dice inclusive la Biblia, ¿no? Que eso es sangre y la sangre del animal, no sé, etcétera, todo lo que habla. Sin ese contexto, sino simplemente un compromiso. Señor, algo que me gusta tanto, no lo voy a volver a hacer, y a lo mejor, bueno, puede decir mucho la palabra, y yo sé que si hay algunas personas que me están escuchando, pastor, usted todavía come rellena, eso es sangre. Es más, las enfermedades del animal, bueno, y tantas cosas, pero fue algo que yo hice con Dios. ¿Sí? Un trato, pero yo no podía venir a los demás y decirle, ahí llevan hermanos que estaban disfrutando, porque justamente estábamos haciendo una obra en una casa, haciendo una ampliación en ese tiempo, y justamente a nosotros no nos daban ni un tinto en esa casa, y esa semana, toda la semana nos brindaban rellena. Interesante. ¿Sí? Afortunadamente tenía un ayudante que era bien reciclador, y yo le pasaba, que ella se diera cuenta, le pasaba la rellena, porque fue un compromiso que yo hice con Dios. Hay pactos que Dios hace únicos con una persona. Pero cuando en mi religiosidad, yo lo puedo presentar con ejemplo y puedo decirle las bendiciones que tuve por haber hecho ese compromiso con Dios.
Muy independiente de lo que dice la palabra, si es pecado o no es pecado. No quiero entrar en ese tema, pero lo que estoy ilustrando es, cuando yo hago un compromiso o cuando Dios me revela una verdad, a veces yo le digo, hermano, pero mire lo que está diciendo aquí, mire. Si esa palabra no les es revelada en ese tiempo, no la van a comprender. Y si yo comienzo a juzgar a la persona por lo que yo sé y ellos no lo entienden, me convertí en el mismo fariseo que está condenando a los demás porque no hacen lo que yo hago. ¿Me explico? La palabra tiene que ser revelada. Y hay cosas que Dios le exige a unos más que a otros. No lo entiendo, pero lo he visto. No lo entiendo. Y de acuerdo al llamado y de acuerdo a la forma como Dios te quiere usar, te va a ser más exigente contigo y te va a revelar verdades que las tiene que atesorar y las tiene que cumplir si quiere ese respaldo de Dios. Alguna vez le pregunté, y creo que algunos nos acordamos del pastor Elías Muñoz. Y alguna vez le pregunté, porque yo quedé impresionado cuando lo distinguí a él, los milagros que ocurrían. Milagros asombrosos. Y mi pregunta era, ¿qué hace él para que ocurran esos milagros? ¿Qué hace él? Sí, pues al menos cuando vi las primeras campañas, aparte del regaño que me pegó el primer día que fui al culto de él. Porque fue el recibimiento que él me dio ahí en la iglesia, un pueblo, que estaba haciendo una pregunta y yo salí con otras totalmente diferentes. Pero fue una bienvenida, digo yo hoy. Pero me quedó la inquietud porque él oraba ahí por los enfermos, se sanaban, y en ese tiempo no había mucho mover del Espíritu Santo. No era muy conocido, era hasta prohibido. Tocar una pandereta no la dejaban. Una guitarra eléctrica en ese tiempo, eso era batería, eso era el infierno. ¿Sí? Era el infierno. La hablar en lenguas, eso eran lenguas del diablo. Sí, pero él llegó con, no sé si como una novedad, porque le había entrado en esa dinámica y Dios le había revelado muchas cosas. Y ocurrieron muchos milagros, muchos milagros. Y con el tiempo, pues vine aquí a Bogotá, asistí a la iglesia de él y hasta el día de hoy estoy ahí. Hasta el día de hoy estoy ahí. Pero en alguna ocasión, en alguna charla que tuvimos, le hice la pregunta, ¿cómo hace para que ocurran milagros? Porque mi inconveniente interior era, ¿por qué él va a otras iglesias y ocurre milagros y en la iglesia no ocurría nada? Entonces, como líder que era en ese tiempo, ya estoy hablando del año 84 más o menos, 85 más o menos, ¿por qué? ¿Oraban por los enfermos? No. Había un conflicto entre la iglesia, bueno, tenaz, terrible en ese tiempo. Pero él iba a otros lugares y qué cantidad de sanidades, milagros. Creo varias de mis hermanas les calzó algunas piezas dentales. Es poderoso. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Y la inquietud era cómo lo hace para ver si yo también lo puedo hacer. ¿Sí? Al menos era mi maestro y pues del que estaba aprendiendo, enséñeme. Y yo no sé si ese día estaba yo de bendición y me dice, es sencillo. En la iglesia local no ocurren milagros porque no creen en mí y no creen que Dios se manifieste el poder de Dios a través de mí. Pero si yo traigo a otra persona, van a creer en él, que a través de él se va a manifestar el poder de Dios y van a ocurrir milagros. Dice, espere lo que va a pasar en la iglesia, esté pendiente. Y recuerdo mucho, estábamos en la lavandería, ¿no se acuerdan de la lavandería? Ahí diagonal al local que teníamos. Y él trajo a John Jairo Cano, nunca se me olvida, es un evangelista. Y él comenzó a hacer una campaña evangelística, pues Elías era evangelista. Y John Jairo comenzó a orar, hubieron sanidades, hubieron milagros, pero el lunes John Jairo no estaba, sino que le tocaba a Elías. Bueno, pasen los que están enfermos. Y no, yo era aquí, tenía un letrero que decía consejero. Otros tenían aquí letrero Ujieres, ¿sí? Y como era Elías el que iba a orar, o el pastor Elías el que iba a orar, entonces nosotros nos quedamos en la puerta, allá mirando, observando a ver, ¿sí? Porque ya sabíamos que no pasaba nada. Pero comenzó a orar y la gente se comenzó a caer. Y ese día corrimos. Y después de esa reunión me dice, ¿te diste cuenta de lo que pasó? Que aún ustedes mismos no creen que yo orando por ustedes
va a pasar algo. Y entonces ahí me dijo, te voy a decir cuál es la clave para que ocurran milagros. ¿Cuál? Le pido a Dios ayuno, oro, clamo, gimo delante de Dios que ocurra un milagro cuando empieza la campaña. ¡Un milagro! Y ese milagro desata la fe en la gente y va a querer que a través de mí se manifieste el poder de Dios y muchos van a ser sanados y muchos van a creer en Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Ocurre. Hay gente que le pone fe que a través de esa persona Dios manifiesta su poder. Y ocurren milagros. ¿Por qué Jesús en un cierto lugar no pudo hacer muchos milagros? Está registrado en la palabra. Y él dice, nadie es profeta en su propia tierra. Así que no se desanimen. ¿Qué le pido a Dios? Desata la fe de la gente. Desata la fe. Y en una ocasión estábamos con mi esposa por allá en Puerto Araujo, por allá en Cimitarra. Bueno, estamos acompañando a una iglesia. Y llegó, nos acabamos de levantar, inclusive no estábamos ni listos, porque por la noche era que hacíamos servicio, llegó una persona y venía atormentado por creo que era de la hechicería lo que estaba pasando. Y llegó bien preocupado y necesito que oren por mí. Hay una bruja que, bueno, estaba diciendo, dice, la única iglesia donde yo he sentido el poder de Dios es la iglesia Sinaí, donde está el pastor irlandés. Y todos se miraron y dijeron, ¿él está aquí? Pero ahí donde estaba él no creía. Y yo le dije, pues, si quiere vamos a Bogotá y vamos a la iglesia. O si quiere, yo oro aquí y deje que Dios haga la obra. Y me dice, ¿de verdad usted es pastor irlandés? Sí. Yo soy. ¿Ora por mí? ¿Sí? ¿Y usted cree que va a ocurrir el milagro? Yo creo. ¿Se acuerda por qué Jesús le preguntaba a todos los que iban, lo que se encontraba que tenían una necesidad? ¿Qué quieres que yo haga? En otras palabras, ¿crees que yo lo puedo hacer? ¿Sí? Cuando desatan la fe, que no es solamente por una persona, sino porque Dios a través de esa persona manifiesta su poder, ocurren cosas que usted jamás se va a imaginar. Y se va a manifestar realmente la gloria del Señor. A mí me parece bien interesante este pasaje justamente por eso. El religioso se justifica a sí mismo, confiaba en sí mismo como justos, pero también menospreciaba a los demás, a los otros, dice la palabra, les presentó esta parábola. ¿Cuál ha sido el problema de nosotros? La religiosidad. Los obstáculos que ponemos nosotros o que nos han impuesto y nos han robado el gozo de la salvación imponiéndonos cargas, y hay cargas que nosotros hemos aceptado. Un día, y voy a terminar con esto, del tiempo se nos fue, un día estaba yo orando y siempre tenía un sueño y era una pesadilla para mí, donde atravesando un puente se me aparecía bueno, en la cultura que nosotros crecimos, nos hablaban mucho del duende, que el duende perseguía a mi mamá y bueno, hay toda una historia ahí detrás de eso. Y ella lo presentaba como un espíritu pequeño con un sombrero grande, y inclusive contaba a mi mamá que él iba a darle serenata a la finca. Bueno, es toda una historia que al menos ella nos contaba, y que se enojaba cuando alguien iba a visitarla a ella, como a cortejarlas. Pero en el sueño se me aparecía a mí ese espíritu justo en la mitad de un puente. Yo lo enfrentaba y cada vez que lo enfrentaba me tiraba al agua. No lo podía vencer. Entonces, una voz me decía, tienes que ayunar 3 días. Esa pesadilla la tuve, era casi cada 4 meses, cada 5 meses, y yo decía, tengo que ayunar 3 días, tengo que ayunar 3 días. Y hubo un momento que dice, no, ¿pero por qué tengo que ayunar 3 días? Si yo puedo. La sangre de Jesucristo me limpia de todo, etcétera, todo lo que decimos en la Biblia. Hasta aquí a las pesadillas se volvieron más seguidas y dicen, voy a ayunar los 3 días como me indica. Ayunar los 3 días. Espere que esta noche va a aparecer justo como en los 3 días apareció otra vez el muñequito. Justo en la mitad del puente. Y enseguida dije dentro de mí en el sueño,
Ya ayuné los 3 días así de que este espíritu no me va a tirar más al agua. Y no pudo. No pudo. Y ahí sí sentí, ya ayuné los 3 días. ¿Sí? Pero lo que le quiero decir es que muchas veces nosotros ponemos obstáculos para la manifestación de Dios en nuestras vidas. Ay, el pastor dijo que entonces tengo que ayunar 3 días para derrotar este espíritu que me está atormentando. ¿Qué te ha dicho Dios? Creo que ese es el punto principal. ¿Qué te ha dicho Dios? No es ni siquiera lo que yo creo, es lo que Dios me quiere instruir. A mí me fascina y aprendí mucho de la vida de David. David siempre le está preguntando a Dios qué tiene que hacer ante circunstancias específicas. Él nunca repitió las mismas cosas al enfrentar el ejército. Nunca. Señor, ¿y esta ocasión cómo lo vamos a retar? ¿Cuál es la estrategia que tú tienes en esta situación? Creo que esa es una dependencia y una manifestación que no es lo que yo sé. Para orar por un enfermo, la Biblia me enseña muchas maneras. Y si no me funciona otra esta, y si no aquella, y si no aquella. Pero, Señor, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Y cada vez que salgo, no es por temor, pero necesito una confirmación de parte de Dios. Hay veces que me dice, Señor, no vas. No vas. Señor, pero es que no vas. Y a veces, Señor, pero es que se necesita. No vas, hijo. No es el momento. Espérate. Y usted sabe lo que le pica a uno aquí adentro, teniendo todo dispuesto, todo preparado, presionándolo a que vaya, y Dios te dice no vaya. Pocos van a entender. Algunos te van a decir que eres un fanático, pero yo te voy a decir, aprende a depender de Dios en todo lo que emprenda y va a haber el respaldo de Dios en todo aquello a lo cual Él te asigne. Eso es aprender a reconocer que no es lo mucho que yo sé, sino lo que yo dependo, el concepto que Dios tiene de mí, la gracia de Dios sobre mi vida, pero también aprender a respetar la creencia de mi hermano y de mi hermana. Y que ellos vayan creciendo poco a poco de acuerdo al conocimiento, a la convicción y a la revelación que Dios le está dando a cada uno de ustedes. Hay gente que presiona, que condena. Hemos restaurado muchos ministerios que han sido condenados. Ya los mandaron, yo no sé al cuál infierno, al quinto infierno. Yo no sé al quinto infierno. Pero ¿quién le dijo eso? Si tienen algo, confiésenlo al Señor. Arréglense con Dios. Y el que nos justifica, la justicia, el que nos justifica no son las acciones que nosotros hacemos, sino somos justificados. El que nos justifica es Jesús. Sí creemos en el sacrificio que Él hizo. Por eso dice Pablo, y con esto termina en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, que está incluido el orgullo, sino conforme al Espíritu. Libérate de muchas cosas, mi hermano, mi hermana. Agrada a Dios. Siempre nos va a pedir algo más. Él siempre nos va a pedir algo más, pero no va a pedir algo que no podamos hacer. Y deje que el Espíritu Santo sea quien te forme, quien te aliente, quien te guíe y que guíe tus pasos. Pregúntale a Él y Él te va a hablar lo que tiene que hacer. Y no te asustes con lo que le diga. A veces en una situación le digo, Señor, ¿qué está pasando? Y Él dice, hay esta situación que no se refleja, pero que está ahí. Ora y resiste. Sigue adelante. Yo estoy contigo. Preocúpase por esa presencia del Señor y haga lo que dice el publicano, ¿no? Dios se propicio por mi pecador. Reconozco que te necesito, que necesito muchas cosas de ti. Esa es una palabra de lo que el publicano está diciendo al Señor. Y dice la palabra en esa parábola que descendió justificado a casa, porque reconoció su necesidad. El otro no. Yo le pido al Señor que les hable a su corazón, que cada día seamos más como Él y nos dejemos guiar más en lo que Él quiere hacer por cada uno de nosotros. Amén. ¿Oramos? Padre, yo quiero darte gracias por estos momentos que nos regala, por este tiempo que nos permite disfrutar de tu amor, de tu bondad, de este tiempo maravilloso con mis hermanas, Señor, con mis hermanos, Señor, que nos enseña tu palabra, Señor. Enséñanos a ser sencillos, Señor, a complicar nuestra vida, Padre, a reconocer que tenemos todo en ti, Señor,
Y que lo que nos falte tú lo cumplirás en el tiempo perfecto tuyo. Tenemos la bendición de tu Espíritu Santo, Señor, que nos da vida, que nos da aliento, que nos rejuveneces cada mañana. Contamos con la gracia infinita, tu respaldo, Señor, en aquello que emprendemos, Señor. Y sobre todo creer lo que dice tu palabra, que en ti estamos completos, Señor. Así que nos falte absolutamente nada, Señor. Ayúdanos a tener contentamiento y a disfrutar plenamente, Señor, de todas aquellas cosas que nos enseña y que nos va revelando día a día de tu palabra, Padre. Afirma esta palabra en nuestro corazón, en nuestra vida. Y te doy muchas gracias, Señor, porque a libertad nos ha llamado, Padre. Solamente permítanos disfrutar de esa libertad con el temor y la gracia tuya, Padre. Muchas gracias te doy por todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Como les digo, gracias y paz para ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Gracias por acompañarnos. Muchas bendiciones.